Listo, adelante nomás. Bueno, primero que nada, decirles que por favor tengan los compañeros apagados su micrófono porque están saliendo algunos ruidos de radio. Así que, por favor, compañeros, el micrófono lo abren solamente cuando vayan a intervenir. Bueno, buenas tardes. En esta ocasión vamos a tener como invitada a la profesora doctora politóloga de la Universidad de Santiago, la señora Pamela Figueroa Rubio. Ella participa en el estudio americano y académico de la USACH. Actualmente es coordinadora del Observatorio de Nueva Constitución. Fue jefa de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia entre el 2014 y el 2018. Y es una de las coordinadoras del proceso constituyente abierto a la ciudadanía convocado por la presidenta Michelle Bachelet. En el 2019 formó parte de la mesa técnica del proceso constituyente. Por tanto, para nosotros es enaltecedor tener a la doctora Pamela Figueroa y desde ya le agradecemos su presencia con nosotros y vamos a iniciar este conversatorio con ella. Les pedimos a los compañeros que levanten la mano después que abramos el periodo de consultas. Por favor, compañeros, las consultas bien concretas, no hagamos un discurso para hacer una consulta. A menos de un minuto, compañeros, con un minuto para que fundamenten la pregunta está bien, pero no 10 minutos, porque se nos va a aburrir la anfitriona. Así que, para partir, yo quisiera pedirle a la doctora que ella nos haga, como politóloga, un análisis de lo que es este borrador de la Constitución. ¿Mirado desde qué perspectiva? De la perspectiva de las demandas ciudadanas, desde la perspectiva del rechazo, ¿ah? Y de las mentiras de ciertos articulados que salen por parte de ciertos grupos a la palestra. Así que esperamos a la doctora que nos haga un esbozo de todo esto para después seguir con las preguntas de nuestros invitados de la sala. Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias, Fernando. Quiero agradecer, obviamente, a la Corporación Solidaria UTE-USACH esta invitación. De verdad, para mí es un honor conversar con ustedes, compartir un poco mis reflexiones, que son parte de las investigaciones y de la experiencia también que me ha correspondido en esta etapa. Fernando, cuando me invitó, me dijo esto: hablemos un poco del borrador y de qué análisis podemos hacer de ese borrador y del contexto político también. Quiero partir con una afirmación, ¿ya? Yo creo que el borrador del texto constitucional, que tiene 499 artículos, que ya es de público conocimiento, si no lo tienen, Fernando, yo se los puedo enviar. Igual nosotros lo enviamos a toda la comunidad de la Universidad de Santiago. Pero me parece que el borrador de nueva Constitución representa el nuevo Chile, representa la nueva sociedad que somos, ¿ya? Y en ese sentido creo que el proceso constituyente de Chile, uno puede estar a favor, en contra, puede tener cuestionamientos, a lo mejor no estar de acuerdo con todos los contenidos del texto, pero lo que no se puede discutir es que el texto constitucional es el resultado de un proceso constituyente que ha sido democrático, que ha sido participativo, que ha sido inclusivo, ¿ya? Y por tanto, como siempre pasa en los procesos constituyentes, ¿ya? Porque esto tiende a suceder en todos los países donde se han dado procesos constituyentes, sobre todo en las últimas décadas, que es cuando las constituciones son más democráticas y participativas, no se puede disociar el texto del proceso constituyente propiamente tal, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos tenido un proceso que ha sido muy democrático, con un plebiscito de entrada, donde se eligió no solamente la opción de tener una nueva constitución, sino qué tipo de órgano constituyente íbamos a tener, y la ciudadanía masivamente optó por tener una convención constitucional electa.
Luego esa convención, ¿no es cierto?, se eligió democráticamente por la ciudadanía, fue paritaria, incluyó escaños reservados para los pueblos indígenas, también incluyó una parte importante de representantes que eran independientes, que no necesariamente eran militantes de partido político, y eso generó una gran diversidad. También hay representantes de los partidos políticos más tradicionales de Chile. Entonces, todo ese proceso, que además ha incluido participación ciudadana, creo que en su texto, ¿no es cierto?, refleja esa diversidad. Eso creo que ha tenido distintas dimensiones de su desarrollo, ¿ya? Y uno es lo que ha sido la deliberación constitucional, y quiero como explicar un poco eso y plantear un punto de vista, porque creo que también se asocia a lo que Fernando me proponía de que habláramos sobre el apruebo y el rechazo, qué pasa, cuáles son las posiciones políticas que hay en relación a eso. La Convención Constitucional es un órgano, ¿no es cierto?, compuesto por 155 personas, 154 en ejercicio, pero funciona como una cámara, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de deliberación fue la organización en 7 comisiones, ¿ya? Los convencionales se asignaron a estas distintas comisiones, y en las comisiones se iba aprobando por una mayoría simple las propuestas, y estas propuestas luego pasaban al Pleno, donde debían aprobarse por 2/3 de los representantes en ejercicio, ¿no es cierto? Y las normas que lograban esos 2/3 pasaban inmediatamente al borrador, las que no lograban esos 2/3 regresaban al debate en las comisiones, y las que lograban nuevamente tener una nueva propuesta pasaban al Pleno. Entonces, ese procedimiento, ya que es bien lineal y bien directo, tuvo muy distintas etapas, porque como había tanta diversidad en la Convención Constitucional de personas, muchas sin experiencia política o pública previa, representantes de partidos políticos, de movimientos sociales, independientes, más mujeres, pueblos indígenas, las posiciones iniciales eran muy diversas y polarizadas, ¿ya? Entonces, las primeras discusiones que hubo en las comisiones fueron más polarizadas, con posiciones muy distintas. Y se fue avanzando, ¿no es cierto?, hasta ir construyendo acuerdos y logrando acuerdos. Los acuerdos que llegaron al Pleno aprobados se expresaron en estos 499 artículos, pero gran parte, ¿no es cierto?, de lo que son los que conocemos como noticias falsas, que todos hemos recibido, ¿no es cierto?, que incluso los medios de comunicación se replican, que incluso están en el debate público, son temas o temáticas que se discutieron a nivel de las comisiones, ¿ya?, pero que no necesariamente alcanzaron una mayoría, ¿ya? Entonces hay una como disociación o diferencia entre ciertos temas que se conversaron a nivel de las comisiones, donde se planteaban todas las propuestas, pero que no lograron acuerdo en el Pleno, y los que quieren como cuestionar el proceso relevan esas temáticas, y eso genera mucha confusión y desinformación en la ciudadanía en general, y también en personas más informadas que tienden a replicar eso. Ya lo vemos, ¿no es cierto?, como les decía, en medios de comunicación, en distintos foros, etc. Y eso me parece que nos hace como plantear una gran responsabilidad. Por eso me alegro mucho que ustedes se reúnan y quieran tener esta conversación, en que para evitar, ¿no es cierto?, esas noticias falsas, y sobre todo para fortalecer la democracia, que implica que cada uno de nosotros, como personas, como ciudadanas y ciudadanos, participemos informadamente del proceso constituyente, ¿no es cierto?, y del nuevo texto constitucional. Lo que tenemos que hacer es pasar a hablar sobre el texto constitucional, no sobre lo que fueron los debates o sobre los convencionales constituyentes que no tuvieron una conducta adecuada, o que hubo conflictos políticos que son esperables, ¿no es cierto?, en un debate de esta naturaleza,
sino que lo que corresponde hoy día es hablar del texto de la nueva Constitución. Y eso requiere un esfuerzo no solamente de las autoridades, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo, de las universidades públicas, de la propia Convención Constitucional, sino que creo que tiene que ser un ejercicio ciudadano. Porque la oportunidad histórica, y ustedes que son una parte muy viva de lo que ha sido la historia de Chile, ¿ya? Me imagino que sopesan probablemente mejor que otras personas la ventana histórica que implica esta discusión democrática de un texto constitucional, ¿no es cierto? Y eso es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Es como que tenemos este espacio donde hemos podido democráticamente, con todas las dificultades, pero todo ha sido un proceso democrático, con reglas, se han cumplido los plazos, se han cumplido las formas. Entonces, eso hay que dar este siguiente paso, ¿no es cierto?, que es conocer el texto y debatir a partir del texto constitucional, ¿no es cierto? Y ese texto constitucional me parece que tiene, estamos formalmente, ¿cuál es en la etapa que se está ahora? Los convencionales constituyentes, la semana pasada, en Antofagasta, la presidenta de la Convención Constitucional entregó este borrador a 3 comisiones que están constituidas por convencionales. La primera es la Comisión de Armonización, ¿ya? Que es un grupo de convencionales que lo que tiene que hacer es armonizar el texto. Perdón la redundancia, pero eso significa que el texto sea coherente, que se entienda, que esté bien escrito, pero no pueden cambiar nada sustantivo, no pueden cambiar las ideas o los articulados. Después hay una comisión que es la Comisión de las Normas Transitorias, que es donde se va a proponer cómo se va a implementar este texto constitucional, porque si gana el apruebo en el plebiscito de septiembre, el 4 de septiembre, no quiere decir que el 5 de septiembre está instalada la nueva Constitución. Ahí viene todo un proceso jurídico y político de implementación. La Constitución de 1925 se terminó de implementar más o menos en 1932, ¿ya? Que fue la última Constitución que tuvimos. La de 1980 no la menciono porque se hizo en contexto autoritario y ahí no había Congreso, eso es otra cosa. Pero una Constitución democrática tiene un tiempo, entonces eso es las transitorias. Y además una comisión de preámbulo. Entonces, estas 3 comisiones van a trabajar durante todo el mes de junio y finalmente, los últimos días de junio, el Pleno va a tener que aprobar esas normas transitorias y esa armonización, y el 4 de julio se le va a entregar este texto al presidente de la República para que convoque al plebiscito que va a ser con voto obligatorio el 4 de septiembre. Yo creo que el texto constitucional nuevo tiene 2 grandes cosas que son cambios radicales y sustantivos y que representan, como les decía al principio, este nuevo ciclo político y social de Chile, ¿no es cierto? Primero, configura un Estado social y democrático de derecho, ¿ya? Ese es un cambio muy importante porque le da un rol al Estado de garantía, de ser garantía de la implementación de los derechos sociales. Y al mismo tiempo, el texto constitucional incorpora nuevos derechos sociales que no existen en el actual texto y reformula derechos que en el actual texto constitucional están formulados con una visión distinta a la que la Convención Constitucional promueve. Por ejemplo, el derecho a la educación y el derecho a la salud, que se establecían como derechos de libertad en el actual texto, ahora se garantizan como derechos sociales. Se han incorporado, por ejemplo, derechos como el derecho a la vivienda, el derecho a los cuidados, los derechos sexuales y reproductivos. Hay muchos nuevos derechos que lo que hace es actualizar el constitucionalismo chileno a un constitucionalismo más moderno. ¿Ya? En general nosotros estamos, como uno podría decir, poniéndonos al día con cosas que nuestro texto constitucional no consideraba. Eso ya es un gran cambio, ¿no es cierto? Porque eso va a implicar que la relación de las personas con el Estado, o sea, de todos nosotros con el Estado, va a ser distinta, porque el Estado va a tener que promover y proteger nuestros derechos sociales consagrados en la Constitución, y el propio texto también establece una norma
de una norma fiscal para poder financiar esos derechos, porque eso obviamente tiene que ser una preocupación, ¿no es cierto? Y un segundo gran tema es una redistribución del poder, ya que tiene algo más simbólico, por ejemplo, cuando uno dice que vamos a tener una democracia paritaria y plurinacional, ¿ya? Eso es un cambio muy importante entre quienes van a poder acceder al proceso de toma de decisiones, quienes van a poder acceder al poder político, ¿ya? Y eso me parece que es uno de los cambios como sociales y culturales más relevantes que vamos a tener. Entonces, en la parte orgánica que se llama la Constitución o la definición más política institucional de cómo se distribuye el poder, está esta definición de una democracia paritaria, y de un Estado que se define regional, plurinacional e intercultural. Y eso también es un cambio muy importante porque distribuye el poder entre el centro y las regiones, incorpora, ¿no es cierto?, la interculturalidad, o sea, se valora las distintas visiones culturales y lo plurinacional. Y en cuanto al sistema político, probablemente es donde hay mayor continuidad, pero igual hay cambios importantes. O sea, vamos a continuar con un régimen presidencial, pero vamos a tener un Congreso bicameral que es distinto al actual, porque vamos a tener una Cámara de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones, ¿ya? Que viene a reemplazar la segunda Cámara actual. Hoy día tenemos un Senado, vamos a tener una Cámara de las Regiones, y esa Cámara de las Regiones va a representar mejor los intereses de cada una de las regiones. Entonces, un Estado regional, ¿no es cierto?, con un régimen presidencial, pero con estas dos cámaras, y eso también va a equilibrar, ¿no es cierto?, el poder ejecutivo con el legislativo, pero además creo que es muy relevante, se adiciona, se suma otro elemento que es la incorporación de mecanismos de participación ciudadana, ¿ya? Desde la definición del derecho a la participación hasta mecanismos de participación, mecanismos de democracia directa, como por ejemplo las iniciativas populares de ley, muy similares a cómo hemos participado en las iniciativas populares de norma en la Constitución. Entonces, cuando uno mira que este nuevo texto establece un Estado social y democrático de derecho y distribuye mejor el poder político, sin duda, ¿no es cierto?, hay un cambio muy relevante. Y además se incorporan visiones más ecológicas, de medio ambiente, un mayor equilibrio, ¿no es cierto?, en cómo eso va a afectar la actividad productiva, y se busca probablemente a partir de esta Constitución establecer una legislación y unas políticas públicas que hacia el futuro, ¿no es cierto?, permitan abordar uno de los principales problemas que tiene nuestro país, que es la desigualdad, ¿no es cierto? Si uno tuviera que definir cuál es el gran problema que tiene Chile, me parece que es el de la desigualdad, lo hemos visto, eso se expresa de muchas maneras, estamos hoy día viviendo episodios muy fuertes de violencia, ¿no es cierto?, a diario, y esos son materias que el texto constitucional no necesariamente resuelve, porque las constituciones no son una bala de plata, ¿no es cierto?, que una vez que se consagran resuelven todos los problemas, pero como son la norma general sobre la cual se basa toda la legislación y la política pública futura, permite situarnos como en otras ideas de sociedad. Por eso se dice que la Constitución es el pacto político y social. Entonces, eso ha generado mucha tensión en este periodo, y por eso, como hemos visto, y acá voy a la última parte, Fernando, como para hacer esta primera gran reflexión, y ahí ya los escucho a ustedes y nos vamos ordenando en el debate. Este cambio relevante, ¿no es cierto?, que es un Estado social democrático de derecho, una distribución del poder en un Estado regional, plurinacional, intercultural, con democracia paritaria, con una valoración del medio ambiente, etcétera, genera mucha resistencia, ¿no es cierto?, en aquellos grupos y sectores que hoy día se sienten mejor posicionados, ¿no es cierto?, en la estructura social, económica y política. Entonces, ¿cuáles son las principales críticas que hemos visto con respecto al proceso constituyente? Hay mucho cuestionamiento sobre la plurinacionalidad y la interculturalidad.
Eso es bien interesante porque yo creo que cuando se inició el proceso, no parecía ser que ese iba a ser uno de los temas más críticos, ¿no es cierto? Pero lo es. Todos hemos escuchado hablar de que esta es una constitución indigenista, que es una constitución que da privilegios a los pueblos originarios, y eso se plantea como una crítica. También se ha planteado noticias falsas sobre que esto puede afectar económicamente al país, ¿no es cierto?, el desarrollo del país, porque establecer tantos derechos sociales, cómo se van a financiar, cuál va a ser la capacidad que va a tener el Estado chileno de financiar. Y han habido también críticas mucho más específicas sobre los derechos laborales, el derecho a huelga, los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, porque son innovaciones que tiene el texto, pero que me parece que hasta ahora, más allá de que también hay cuestiones más de debate técnico, si la Constitución es muy larga o debiera ser más breve, ¿ya? Pero me parece que en términos generales la Constitución, en términos comparados con otras constituciones del mundo, es una constitución larga, pero que aborda, ¿no es cierto?, materias donde Chile estaba pendiente y que sí reflejan parte importante de lo que ha sido la demanda ciudadana, no solamente desde 2019. Yo creo que la demanda ciudadana en Chile viene desde 2010, ¿ya? Creo que hay una década de que la sociedad cambió profundamente, y que esta constitución nos puede servir para empezar un ciclo nuevo y que es un primer paso, porque es cierto, y en eso comparto muchas reflexiones que se han hecho, de que la constitución no es que nos va a resolver todos los problemas, pero sí es importante porque gran parte de los problemas sociales de Chile no se pudieron resolver porque la constitución actual tiene muchas trabas, ¿ya?, para establecer políticas públicas y legislación que vayan en un sentido de una sociedad más inclusiva, más equitativa y más justa. Entonces, me parece que estamos en un punto muy importante porque ahora, ¿no es cierto?, que los convencionales ya van a entregar el texto. En los meses de agosto, de julio y agosto, que es la campaña, ¿no es cierto?, por el plebiscito, todas y todos tenemos una gran responsabilidad que es conocer el texto, integrar, ¿no es cierto?, ese texto a nuestros debates y poder votar lo más informados posible. Así que me voy a quedar ahí, Fernando, para escucharlo, sus reflexiones, para ir anotando preguntas y acompañarlo. Gracias. Lo primero, profesora, no lo consulté al principio. ¿Cuál es la disposición de tiempo para no excedernos? Empezamos a las 7:30, no sé, 8:30, 9, ¿les parece? Ya, correcto, correcto. Ahí vamos, Ok. vamos trabajando el tema. Muy bien, compañero. ¿Quién quiere? Compañeros. Compañeros. Carlos Rebolledo. Carlos Rebolledo, ya. Estimada Pamela, encantado de conocerla a través del Zoom. La consulta es la siguiente. De acuerdo a los poderes que tiene el Estado actualmente, que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se ha hablado mucho de que los poderes se han desequilibrado. Por ejemplo, en la parte legislativa, donde actualmente el Senado como equilibra lo que dicta el legislativo. ¿Qué pasa ahora con las cámaras legislativas de regiones? ¿Van a hacer lo mismo o bien es una cámara de regiones equilibrada con respecto al legislativo? Gracias, Eso. Carlos. Gracias, Carlos. Compañeros, juntemos 2 o 3 consultas para que la profesora nos haga su respuesta, compañero. Estoy esperando, compañero. Pedro León. Sí, a mí me gustaría consultarle, como ella participó justamente
en el proceso, entiendo, de lo que fue la propuesta de reforma constitucional del gobierno de Bachelet, donde se realizaron innumerables cabildos, yo personalmente pude participar en 2, ¿cómo ve ella el proceso que se imaginaba en ese minuto y el proceso que se ha desarrollado hoy? ¿Cómo se podría hacer un paralelo? Claro, ahí no hubo una propuesta de reforma, pero sí un inicio de camino con participación a través de Cabildo Ciudadano. ¿Cómo ve un poco ella ese proceso y el que se desarrolló ahora? Gracias, Pedro. Luis Fuente. Y ahí nos paramos para que la profesora nos comente la consulta. Luis Fuente. Sí, gracias, Fernando. Primero, agradecer a la doctora por su exposición. Yo quisiera preguntarle a ella, ¿cómo hacemos nosotros para poder hacer más pedagógico el texto? Para poder recurrir y llegar, no tanto para convencernos nosotros, sino para nosotros ser capaces de reproducir esa información hacia el voto más blando, hacia el voto que está más indeciso hoy, a los que no votaron en los últimos años, ni tampoco votaron en el sí y el no. Gracias. Gracias. Profesora. Ok, bueno, todas las preguntas súper interesantes, así que muchas gracias. Voy a partir ordenadamente. Lo primero que me planteó Carlos sobre el régimen político, ¿no es cierto? Y, a ver, estas a veces parecen cosas muy técnicas porque los académicos, los analistas, tendemos como a hablar sobre estas cosas de manera muy técnica, pero esto es algo que afecta mucho a la ciudadanía, porque finalmente una de las cosas importantes que hacen las constituciones políticas es como distribuir el poder político. ¿Ya? ¿Quién gobierna? ¿Cómo elegimos a quienes gobiernan? ¿Y qué funciones y atribuciones tienen? ¿Ya? Actualmente nosotros tenemos un tipo de gobierno que es presidencialismo, ¿no es cierto? Con presidentes y presidentas que tienen muchas atribuciones, ¿ya? No todos las usan de la misma manera, pero las atribuciones formalmente las tiene el presidente de la República. Y en la actualidad tenemos un Congreso que es bicameral, donde tenemos una Cámara Baja y un Senado, ¿no es cierto?, que representa a nivel nacional, los elegimos en distritos, en circunscripciones, pero lo que ha tendido a pasar es que, bueno, y ustedes van a entender bien, porque si ustedes se acuerdan, ante el golpe de Estado, ¿no es cierto?, en Chile habían menos partidos políticos y mucho más visualizados políticamente. Se decía siempre en Chile que habían como 3/3, ¿no es cierto?, 1/3 de la izquierda, 1/3 del centro y 1/3 de la derecha. Y eso más o menos equilibraba, se hacían coaliciones, etc. Después del golpe de Estado y con todo lo que fue la persecución, la prescripción de los partidos políticos, la política partidaria en Chile tendió a fragmentarse. Hoy día tenemos 21 partidos políticos con representación en el Congreso, ¿ya? Entonces eso hace muy difícil, ¿ya?, que el Congreso sea un contrapeso al Poder Ejecutivo, porque al haber tantas fuerzas políticas, la posibilidad de ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, y de construir fuerzas políticas, se hace difícil, y además el Congreso tiene muy pocas atribuciones, ¿ya? Entonces lo que se definía era como que estaban bloqueados el Congreso con el Poder Ejecutivo, se bloqueaban y se trababa, entonces eso no permitía avanzar la legislación ni la política pública. Entonces, ese diagnóstico se llevó a la discusión constitucional. Me parece que esta es una de las materias, Carlos, donde hubo más diferencias, porque algunos planteaban el parlamentarismo, otros planteaban el semipresidencialismo, algunos planteaban el presidencialismo atenuado. Esta discusión costó mucho avanzar. De hecho, el primer informe que llevó la Comisión de Sistema Político al Pleno se rechazó completo, ¿ya? Se rechazó, tuvieron que volver, se había planteado ahí que hubiese un Congreso unicameral, o sea que no hubiese segunda cámara, y finalmente se estableció que era importante tener una segunda cámara porque iba a haber un Estado regional y que tenía que haber una representación de esas regiones, ¿ya? Entonces ahí se diseñó este sistema donde se mantiene el presidencialismo y vamos a tener
una cámara baja, que es la Cámara de Diputados y Diputadas, donde va a haber representación muy similar a lo que es la Cámara de Diputadas y Diputados hoy, pero la segunda cámara va a ser un congreso donde se van a elegir una cantidad de representantes regionales igual por región. Entonces, Aysén, por ejemplo, va a elegir 3, la metropolitana va a elegir 3, Arica va a elegir 3, ¿ya? Entonces eso busca equilibrar el peso de las regiones, ¿ya? Y esa segunda cámara va a tener un contrapesos con la cámara baja, porque va a poder recibir y revisar, ¿no es cierto?, cierto tipo de legislación. La Cámara Regional va a poder también participar de la deliberación del presupuesto, aunque eso siempre queda en la iniciativa en el presidente de la República. Van a poder generar proyectos de ley, proponer proyectos de ley. Entonces a mí me parece que el modelo actual sí genera contrapesos, ¿ya?, entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, y porque también se va a incorporar la participación ciudadana, va a haber más mecanismos de que la ciudadanía participe y busque más equilibrio, ¿ya? Pero lo que si a mí me preguntaran qué hace falta, yo creo que hace falta más mecanismos de colaboración, ¿ya? Creo que contrapesos hay, pero hay que buscar mecanismos de que estos poderes colaboren entre sí y que no se bloqueen entre sí, ¿ya? Entonces, eso va a venir en la legislación, que va a ser la discusión sobre cómo va a ser el sistema electoral, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo vamos a elegir a estas personas? ¿Ya? O sobre las leyes que regulan a los partidos políticos en el futuro. Pero me parece que sí hay contrapesos. Bueno, la pregunta de Pedro sobre la comparación del proceso Bachelet versus el de ahora. Yo veo mucha continuidad entre lo de Bachelet y lo que está pasando ahora, ¿ya? La presidenta, a mí me tocó coordinar ese proceso, me tocó diseñar, crear esa metodología de los encuentros locales autoconvocados, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que cada uno organizaba su grupo y generamos toda una metodología donde después de esa deliberación, que era muy abierta entre la ciudadanía, los grupos que se organizaron enviaron sus actas, ¿ya? ¿Se acuerdan que uno tenía que mandar por una plataforma? Y todo ese material se sistematizó, ¿ya? Lo sistematizaron varias instituciones académicas y eso se le entregó a la presidenta Bachelet. Y si uno ve, ¿ya?, eso, el resultado de los diálogos ciudadanos es muy similar a lo que está expresado en el texto constitucional de hoy, ¿ya? Es muy parecido a lo que fue la agenda del estallido social. O sea, en esos diálogos ciudadanos se hablaba de justicia social, se hablaba de igualdad de género, se hablaba de medio ambiente, se hablaba de los derechos de los trabajadores, o sea, todo lo que surgió luego de eso entonces veo una tremenda continuidad de la sociedad con mucha claridad de lo que se esperaba que sucediera. Yo creo que la gran falla en el 2016 fue la política, porque la presidenta Bachelet envió, ¿no es cierto?, en abril del año 2017, un proyecto de ley al Congreso para convocar a una convención constitucional. Y el Congreso no tramitó el proyecto de ley, ¿ya? No hubo mayoría para tramitar ese proyecto. Y en 2018, cuando ya la presidenta se había elegido el presidente Piñera, la presidenta Bachelet en 2018 redactó, y a mí me tocó participar en esa redacción, ¿no es cierto? Fueron varios equipos técnicos, pero lo que hicimos fue tomar los diálogos ciudadanos y traspasar esas ideas matrices de los diálogos ciudadanos a un texto constitucional, y la presidenta envió un proyecto de nueva constitución completo al Congreso, que tampoco se tramitó, porque luego que gana el presidente Piñera, su ministro del Interior fue muy claro y dijo, se suspende el proceso constituyente. Por eso hay muchas personas que hoy día, y a mí me han llamado mucho, y quieren revivir el proyecto de la presidenta Bachelet. De hecho, cuando comenzó la Convención Constitucional, a mí me tocó ir a exponer a la Convención y explicar este procedimiento, lo que había pasado. Entonces yo veo mucha continuidad, aunque el texto no sea el mismo, las ideas matrices son muy similares,
Y yo creo que también del 2016 a la ciudadanía le quedó ese interés por autoconvocarse y conversar. O sea, después del estallido social vinieron muchos cabildos, encuentros autoconvocados, y eso quedó de un ejercicio que lo tuvimos en el 2016 y que nosotros en el diseño tuvimos muy a la vista lo que fue la experiencia de la educación popular en Chile en los años 60 y 70, ¿ya? En la década de 1960 y 1970 hubo mucha educación popular donde las personas se agrupaban, conversaban, ¿no es cierto?, y pensaban el país en conjunto. Eso se perdió con la dictadura, pero tampoco se retomó con la vuelta a la democracia, ¿ya? Entonces creo que eso también es una recuperación que se tiene desde el proyecto de la presidenta Bachelet. Entonces yo veo mucha continuidad, ¿ya? Y creo que hay muchas, cuando lo miremos en perspectiva histórica, creo que vamos a poder identificar que, por eso yo digo que yo no veo el inicio del proceso constituyente en 2019 con el estallido social. Yo lo veo mucho antes, como el 2010, porque la presidenta Bachelet ganó las elecciones del 2013 proponiendo una nueva constitución. Entonces, ya había como esa, pero la política me parece que estaba muy retrasada, la política siempre es más lenta que la sociedad, y a la élite política en Chile le ha costado mucho entender la necesidad y la importancia de generar un nuevo pacto político y social. Así que creo que hay cosas de, a pesar de que son hitos distintos, hay continuidad. Y lo que preguntaba Luis, sí, yo creo, Luis, que, a ver, es cierto que necesitamos hacer más pedagogía, ¿no es cierto? Porque a veces, y ahí voy a retomar también sobre el proyecto de la presidenta Bachelet, cuando empezamos a hacer esa idea de hacer un proceso participativo para escribir una nueva constitución, muchas personas nos decían, eso es imposible, porque una constitución es algo muy técnico, que solo pueden ser abogados, no puede ser como la ciudadanía, no puede hablar de la constitución. Y nosotros empezamos a hacer varios pilotos, así como conversar con gente, y nos dimos cuenta que la mayoría de las personas sabe, lo voy a decir coloquialmente, dónde le aprieta el zapato, ¿no es cierto? La gente sabe que requiere, ¿no es cierto?, una sociedad que le dé más garantías estatales, que haya mayor justicia, que haya... Y todos esos son que si tú puedes orientar esa discusión, las personas logran conectar con cómo una constitución afecta la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces, el texto constitucional que hay ahora es largo, pero no es tan difícil de leer, ¿ya? O sea, si uno lo lee, hay cosas que son más técnicas, pero las ideas generales uno puede entender que hay un Estado que busca la solidaridad, que busca mayor justicia, que eso no está en el actual texto. Y hay muchas organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los partidos políticos, que van a empezar a hacer campañas de educación. Y yo creo que hay que estar atentos a eso, poder participar de esos debates y poder conversar sobre el texto, porque esa es la mejor manera, creo yo, de movilizar. También comparto la preocupación que tú planteas, porque esta va a ser la primera votación con voto obligatorio desde el año 2012. Hace 10 años nosotros cambiamos la legislación como país y pasamos al voto voluntario. Este va a ser un ejercicio con voto obligatorio porque obvio que es muy importante el tema constitucional, pero sabemos que hay un porcentaje importante de chilenas y chilenos que nunca han votado, ¿ya? No solamente los jóvenes, hay personas que nunca han votado en ninguna elección, ¿ya? Y que ahora tienen que concurrir a votar. Entonces eso creo que hace más desafiante y mayor compromiso de tratar de llegar a la mayor cantidad de personas con información, ¿ya? Ahí me parece, como les decía al principio, que es responsabilidad de todas y de todos, no solo de las autoridades. Yo creo que todos tenemos responsabilidad en transferir, no sé, lo que sepamos, si tenemos el texto, compartirlo. Nosotros en la Universidad de Santiago tenemos este proyecto que se llama USACH Constituyente, que tratamos por redes sociales, por videos, por distintas fórmulas, ir contando y mostrando el texto. Y bueno, nosotros les vamos, no sé si les llegan los correos masivos, Fernando, de la universidad, pero si no, los podemos pedir que los envíen. Y creo que
Hay mucha confusión todavía con el proceso, por eso yo creo que las encuestas están mostrando esta variación, ¿no es cierto?, entre el apruebo, el rechazo. Hay días como que va ganando el apruebo, otro día que va ganando el rechazo. Las encuestas son fotos de un día, eso no significa que eso vaya a suceder, pero a veces son tendencias y pueden mostrar preocupación de las personas por alguna materia u otra. Yo creo que en este periodo lo que queda antes del plebiscito es como el momento en que el texto constitucional tiene que salir de la Convención Constitucional y ser de todos nosotros. Todos nosotros nos tenemos que apropiar del texto, mirarlo, conocerlo, debatirlo. Y ese es un ejercicio. Ahora, por ejemplo, he visto que el texto constitucional está como audiolibro, ¿ya? O sea, como que lo leyeron completo y uno lo puede ir escuchando así como escucha radio, está en cápsulas de video. Hay muchos formatos donde uno puede ir conociendo el texto y creo que es como el momento de que nos apropiemos todas y todos del texto. Gracias, profesora. ¿Otro compañero? Compañeros. Omar tenía la palabra, o sea, tiene... Omar. Buenas tardes, saludos a todos, a la docente, a Pamela Figueroa, felicitaciones por su exposición. Soy ex UT Antofagasta, el único acá en la corporación. Mi vida está bastante ligada a la minería. Estuve 21 años en Calama, regresando el 2016 y pensionando. ¿Qué pasó, profesora, que no logramos pasar bien el mensaje por los recursos naturales, la recuperación del cobre, la explotación del litio y otras riquezas? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Omar. Don Carlos de la Dorch. Muy buenas noches a todos desde Bogotá, Colombia. Me gustaría hacer una pregunta respecto de cómo se ve la conformación del sistema judicial. Esa es la consulta. Sí, señor. Gracias, don Carlos. Yo voy a hacer, mire, profesora, el domingo el editorial de La Tercera, don Daniel Matamala hace una opinión, un editorial, donde se refiere a la incertidumbre y el miedo, basado, digamos, en Bloomberg, ¿tá? En donde dice que Bloomberg califica el borrador de la nueva Constitución como un documento razonable. Es una especie de milagro que ha llegado tan lejos, dice. Pero lo que me llama la atención, que después dice que aplacaría las demandas por derechos sociales sin destrozar la economía de libre mercado. Entonces, después, claro, después él hace una alusión bastante clara respecto a ciertas opiniones, por ejemplo, las mentiras que hace Axel Kaiser ahí, pero me llamó la atención esto de Bloomberg, porque se basa también en dos bancos interesantes, que el Morgan Stanley, que hacen estos análisis, pero me llama la atención profusamente en que hablen de que sin destrozar la economía de libre mercado. Esa es mi consulta. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Bueno, sí. Perdón. Ya. Quería hacer una pregunta. Diga. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando Vizcarra. Vivo en Bruselas. La pregunta es la siguiente. Se habla de los tres poderes del Estado. Y el cuarto poder, ¿dónde queda
el poder del famoso Tribunal Constitucional, porque no he escuchado hablar dónde si va a existir en la nueva Constitución o no. Segundo, acabo de escuchar de que esta votación va a ser votación obligatoria. Según he escuchado, y quiero que me confirmen, por favor, que en el exterior, los chilenos que vivimos afuera, sería voluntaria. Y la tercera pregunta era... Oh, se me olvidó. Bueno, eso sería por el momento, compañero. Gracias. Gracias, compañero. Saludos también hacia el exterior, compañero. Gracias. Profesora. Bueno, todas preguntas muy importantes porque ya van llevando a estos puntos más, más fuertes, ¿no es cierto? Mar hablaba con toda su experiencia desde Antofagasta, su relación con la minería, y qué pasa con los recursos naturales, ¿no es cierto? Con la minería, el litio. Bueno, hubo una comisión que discutió estos temas, ya que fue la Comisión de Medio Ambiente y Modelo de Desarrollo, que fue una de las comisiones, yo creo, más complejas en alcanzar acuerdos porque hubo ahí personas muy distintas, ¿cierto? Estaban desde los representantes más de la derecha empresarial hasta los dirigentes de los movimientos sociales, ambientalistas, y fue una de las comisiones donde más veces se rechazó el articulado, ¿ya? Fue complejo. Pero creo que ahí hubo cosas importantes, ¿ya? Donde, bueno, la propiedad de la minería sigue siendo chilena, estatal, ¿no es cierto? Eso creo que es importante. Y lo que se va a pasar ahí probablemente es que se va a ir a partir de toda la definición de los derechos de la naturaleza, de los derechos del agua, que son nuevos derechos que no estaban antes en la Constitución. Eso va a tener que ir equilibrando, ¿no es cierto?, el tipo de explotación económica que se hace de ese tipo de materia. Y me parece que es uno de los, o sea, los acuerdos que se alcanzaron en la convención representan esa tensión que hay entre distintas visiones de cómo debiera ser el modelo de desarrollo, pero creo que pasa algo importante, esto lo discutimos mucho en varios seminarios. Nosotros invitamos al profesor Cristóbal Palma, Gabriel Palma, perdón, que es un economista que es profesor de la Universidad de Santiago, que es también profesor de la Universidad de Cambridge, que ha estudiado mucho sobre las desigualdades y los modelos de desarrollo, y él planteaba que tampoco es aconsejable que el modelo de desarrollo esté en la Constitución, que eso se define más bien en la legislación, porque requiere, ¿no es cierto?, cierta flexibilidad, ¿ya? Entonces me parece que la Convención Constitucional lo que hace, ¿no es cierto?, fundamentalmente es asumiendo que los derechos, o sea, que el cobre, por ejemplo, la minería, que son o sea, que son la base, ¿no es cierto?, de nuestra economía, son de propiedad estatal. La explotación y la incorporación de actores privados, etcétera, se va a tener que dar en un contexto de derechos de la naturaleza, derechos de los trabajadores, de una mayor integración. Entonces creo que de eso va a resultar sin duda en el futuro una legislación y una política pública que va a ser un poco distinta, ¿ya? Y algunos han señalado que ha dado un paso importante esta Constitución, que es muy importante en términos medioambientales. Ya eso afecta obviamente la actividad económica en un sentido de dar mayor sustentabilidad hacia el futuro. Después Carlos Deroch me preguntaba sobre el sistema de justicia. Ahí lo voy a mezclar un poco lo que plantea Fernando desde Bruselas. Muchos saludos y gracias, Fernando, por estar acompañando desde allá. Que es el Poder Judicial, ¿ya? Que hay un cambio importante porque cambia la nomenclatura, el nombre de cómo lo mencionábamos, y ahora se va a llamar Sistema de Justicia, ya no se va a llamar Poder Judicial, ¿ya? Eso no significa que no deje de existir como un poder autónomo, ¿ya? Yo no lo mencioné porque primero estábamos hablando más bien de cómo se relaciona el Ejecutivo con el Legislativo, pero
sí hay una larga regulación del sistema judicial. El Tribunal Constitucional pasa a ser una Corte Constitucional, distinto a lo que es el Tribunal Constitucional. De hecho, probablemente eso va a ser uno de los primeros cambios visibles que vamos a ver de la estructura institucional. Y donde esa Corte Constitucional, porque es muy importante siempre que exista, ¿no es cierto?, un sistema, una Corte específica que revise que se aplique la Constitución, porque si vamos a tener una Constitución democrática, queremos que esa Constitución se aplique en toda la legislación, entonces necesitamos esa Corte Constitucional. Y esa va a tener una composición paritaria, inclusiva, más democrática, asignada, ¿no es cierto?, por los distintos poderes del Estado. Así que creo que ahí hay un fortalecimiento, y una de las innovaciones en esta materia también es la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas, y por tanto también va a haber una justicia plurinacional y pluricultural, ¿ya? Entonces, esos son como los grandes cambios. Va a haber además un organismo que va a nominar a los integrantes del sistema judicial, eso también buscando que haya una mayor democratización y fluidez del sistema judicial. Y con respecto al voto en el exterior, Fernando, efectivamente el voto de los chilenos en el exterior es voluntario, la obligatoriedad es solo en territorio nacional, ¿ya? Así lo establece la legislación. Y por tanto es bien interesante, sí, porque aumentó de manera importante las personas, las chilenas y chilenos en el exterior que se registraron para votar en el plebiscito, ¿ya? Ha habido un aumento importante, hubo hasta que se pudieron realizar esas inscripciones, así que probablemente se espera que haya también una mayor participación en este plebiscito, pero efectivamente el voto de las chilenas y chilenos en el exterior es, no tiene sanción, o sea, no hay una sanción por no ir a votar, por tanto no es obligatorio. Y Fernando nos hablaba de esta columna de Matamala, ¿no es cierto?, sobre la incertidumbre, el miedo, y sobre el efecto del informe de Bloomberg. ¿Ya? Bloomberg es un medio de comunicación norteamericano que es muy relevante porque lo leen muchos empresarios, personas que están involucradas en procesos de toma de decisiones, y a través de ese medio se informan para tomar decisiones también políticas, económicas, de inversiones probablemente. Entonces, hubo distintos profesores norteamericanos que opinaron sobre el proceso constituyente chileno, entre ellos uno que es Tom Ginsburg, que es uno de los académicos que más ha estudiado los procesos constituyentes en el mundo, y él decía que esto que era como un milagro, que a pesar de toda esta batahola inicial, de los convencionales, de los desórdenes, de todo lo que se criticó del proceso que todos sabemos porque lo hemos visto, el texto que resultó es un texto muy equilibrado, ¿ya? Y voy a la frase que tú señalabas que dice, incorpora derechos sociales sin destruir la economía de libre mercado, que creo que es una señal, lo en que yo interpreto es que está dando una señal de que incorporar mecanismos de garantía de los derechos sociales a las personas no significa que va a colapsar la economía chilena como ha colapsado en otros países de América Latina donde hubo un cambio constitucional y que eso tuvo un efecto económico muy fuerte, ¿ya? Más allá del cambio que vamos teniendo como país de disminuir las desigualdades, vivimos en un contexto internacional, ¿no es cierto?, donde la economía es globalizada, ¿ya? Y me parece que a eso se refiere ese texto, ¿no es cierto?, que igual va a haber inversión extranjera, igual se puede hacer comercio con Chile, y por eso los bancos, como tú decías, como JP Morgan y otros, dicen, bueno, este texto nos da certeza, porque eso creo que es uno de los grandes argumentos que ha habido ahora, de que los que no querían cambiar la constitución del 80, ¿ya? Decían que cambiar la constitución generaba incertidumbre, y que esa incertidumbre iba a afectar la economía, porque no íbamos a tener inversión, no íbamos a poder funcionar como país.
Pero la Constitución del 80 llegó a tal punto de rechazo, ¿no es cierto?, desde la ciudadanía, desde la clase política, que mantenerla generaba incertidumbre, no cambiarla. Entonces, creo que lo que está pasando ahora es una reafirmación de esa idea de que el nuevo texto constitucional sí da certezas, ¿ya? Pero para eso hay que conocer el texto, y yo creo que ese es como el desafío que hay, porque creo que gran parte de lo que se expresa como rechazo en las encuestas, que es lo que todos vemos como número, porque todavía no ha habido ninguna elección, ya, o sea, la única encuesta verdadera es la del 4 de septiembre, creo que gran parte del rechazo se refiere a un rechazo al trabajo de la convención más que al texto propiamente tal. Hay muchas críticas de estos como conflictos que hubo en la convención o de comportamiento de ciertos convencionales que se ha exacerbado en la prensa, pero hay menos rechazo al texto porque el texto recién lo estamos conociendo. Entonces creo que a medida que el texto se conozca más, las personas van a poder tomar decisiones más informadas. Y eso es como lo que viene ahora, pues de saber, cuando el texto se armonice va a ser más fácil, porque la Comisión de Armonización, por ejemplo, va a poner un índice, ¿ya? Y va a decir, ya, estos son los 10 grandes temas de la Constitución. Porque si uno mira el texto ahora, no tiene un orden tan lógico, ¿ya? Cuesta seguirlo, no sé si lo han mirado, pero o sea, empieza democracia paritaria, después, no sé, pasa a plurinacionalidad. Entonces, cuando se ordene, probablemente va a haber un gran capítulo que diga Estado y sociedad, otro que diga, no sé, gobierno, otro que diga regiones, y eso va a ayudar a seguir. Así que, bueno, creo que el llamado es a informarse sobre todo. Bien. Compañeros, la última ronda. ¿Alguien de consultas? Pedro. Yo la consulta que le quería hacer es que después hay dos temas que van a quedar. Uno, ¿qué va a pasar con el Parlamento después de que optimistamente se apruebe la nueva Constitución? Si va a tener continuidad, si va a haber que elegir uno nuevo. Ya en este minuto el Senado está defendiendo con uñas y ahí digamos, mantenerlo. Y dos, que después la Constitución se tiene que aterrizar dentro del Parlamento. Y entonces ahí queda un poco al libre juego de la correlación política, la correlación de fuerza que se dé al interior. ¿Qué peligro hay de que, digamos, ese aterrizaje no represente todo lo que está conceptualmente en la Constitución? Claramente va a dejar un marco establecido que no se va a poder salir de ahí, pero digamos, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Qué dificultades o complejidades trae eso? Sí, muy buena pregunta, Pedro, porque finalmente tú tienes razón. Si se aprueba el texto, ¿no es cierto? El 4 de septiembre gana la prueba y se aprueba el texto como es. Más allá, porque creo que hay otro mito que todo el mundo, hay los que rechazan o los que no les gusta el texto dicen, si no gana por más de un 70%, el texto no es legítimo. No, esto es, se aprueba o no se aprueba, ¿ya? Y los quórums están establecidos, que es mayoría. Pero cuando el texto se apruebe, se va a aprobar con normas transitorias, ¿ya? Las normas transitorias las está discutiendo una comisión ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con respecto a algo específico que tú decías, ¿cuándo va a cambiar el poder legislativo, ¿ya? Si el nuevo texto propone que los presidentes de Chile se van a poder reelegir, la pregunta es, ¿Boric se va a poder reelegir o no? ¿Ya? Entonces, todas esas cosas van a quedar en la transitoria. Entonces, ya hay una transitoria que Boric no puede acceder a la reelección inmediata, porque si no, eso incentiva mucho que el actual presidente, ¿no es cierto?, trate de mover las cosas para reelegirse. Entonces, ya, eso se descartó. Y lo que se estableció es que la Cámara de Diputados y Diputados va a terminar su periodo, ¿ya? La que está ahora, porque en el fondo, si se aprueba la Constitución 2022, las elecciones, ¿no es cierto?, quedan para el 2026, me parece, ¿no? Sí, el 2026 creo que no está. Entonces las elecciones quedarían tal como está y ahí se elegiría un nuevo Congreso con la nueva Constitución y la nueva legislación electoral. El punto que hay pendiente es el de los senadores,
que tú bien lo dices, porque hay un grupo de senadores que se acaba de elegir por 8 años. Entonces el 2026 estarían cumpliendo sus primeros 4 años. Y ahí hay una pregunta si esos senadores ya continúan, que son más o menos 25 senadores, ya continúan o su periodo acaba en ese minuto. ¿Ya? Entonces, eso también se puede establecer en una transitoria. Algunos están proponiendo que puedan continuar hasta terminar su mandato y pasen a integrar la Cámara de las Regiones. Eso ya lo hemos hecho como país, porque cuando cambió la ley electoral en 2015 y se aumentó el Senado de 38 a 50 senadores, en una primera elección solo se eligieron los impares, entonces no se eligieron 50 senadores, se eligieron menos, ¿ya? Entonces uno puede ir diciendo ya en 4 años, 8 años, hasta llegar, y así va a ser todo, ¿ya? Entonces se va a decir, no sé, el Tribunal Constitucional va a dejar de estar en vigencia a tal fecha, y en esa fecha comienza la Corte Constitucional. No es que, por eso les decía, no es que el 5 de septiembre como que el país se desarme y comienza otro país, sino que para eso están las normas transitorias. Pero tú bien dices que va a depender mucho también de la política actual, por eso es relevante y yo creo que por eso es relevante que la Convención Constitucional tenga un buen vínculo con la política en general y que la ciudadanía se participe del proceso, porque la política depende de la ciudadanía, ¿no es cierto? Es decir, los representantes en el Congreso, los partidos políticos, de los movimientos sociales, requieren la legitimidad ciudadana. Entonces, si la ciudadanía no participa, hay mucho más espacio para que se tomen decisiones más lejanas de lo que la ciudadanía busca. Si la ciudadanía participa más, la política va a estar mucho más sensible a no desvirtuar, ¿no es cierto?, el texto inicial. Pero hay muchas experiencias porque el otro día escuchaba a un profesor de Derecho que, no sé, por ejemplo, hubo cosas de la Constitución de 1925 que no se implementaron nunca, nunca, ¿ya? Porque quedó como que eran, por ejemplo, no sé, los tribunales contenciosos administrativos, que son cosas súper puntuales, pero que en la Constitución se estableció que iban a haber unos tribunales administrativos y esos nunca se establecieron, cosas así. Entonces va a haber, la política va a entrar ahora y por eso yo creo que es muy relevante el involucramiento de la ciudadanía, porque no todo se va a resolver en este Congreso, probablemente muchas cosas se van a resolver en el siguiente Congreso. Entonces, esas elecciones van a ser clave para el curso que vaya tomando la implementación del nuevo texto constitucional. Bien. Yo creo que no hay más consultas. Yo quisiera hacer una consulta. Dime, compañero. Yo no he leído ahora esa parte de la nueva constitución, pero quisiera preguntarle a la compañera. Hay 400.000 chilenos en el exterior de hijos de refugiados que estuvieron en el exilio y que son chilenos, pero no ciudadanos chilenos. Es decir, no tienen derecho a voto. ¿Qué dice la nueva constitución? Y segundo, pregunta, en el caso hipotético de que, espero que no, porque no lo deseo, de que no hubiera mayoría para la nueva constitución. Se habla de un plan B de la derecha, y la derecha está hablando de un plan B. ¿Qué hay respecto a eso? Ya, Gracias, buenas compañero. preguntas. Sí, mira, el caso de los hijos chilenos en el exterior, si son chilenos, ¿ya? La actual legislación, pero que no es constitucional, porque lo que la Constitución define es quiénes son ciudadanos, ¿ya? Entonces son, en Chile se va a mantener por haber nacido en Chile o por ser hijo de chileno, ¿ya? Entonces en eso se mantiene. Después está quienes tienen derecho a voto, ¿ya? Y cuando se hizo la legislación de voto chileno en el exterior, se tuvo que hacer una reforma constitucional porque no había esa posibilidad. ¿Se acuerdan? Eso fue hace poco, en Bachelet 2. Entonces, probablemente en la legislación electoral ya se va a tener que establecer la fórmula en que los hijos de chilenos puedan votar, porque eso está pendiente, yo creo, en la legislación del voto de los chilenos en el exterior. Lo que sí establece el actual texto constitucional es que los chilenos en el exterior van a poder votar no solamente en elecciones nacionales, es decir, no solo en plebiscito y elecciones presidenciales, sino que también en las elecciones parlamentarias y que va a existir una circunscripción
única de Chile en el exterior. Entonces van a haber representantes de los chilenos en el exterior y eso ya te garantiza, ¿no es cierto?, ampliar mucho más derechos para los chilenos que viven en el exterior. Así que eso sí. Y con respecto al plan B, a ver, el proceso actual no tiene una alternativa de qué pasa, ¿no es cierto?, si ganara el rechazo. Ya en el fondo, o sea, la alternativa es que si gana el rechazo, sigue el actual texto constitucional. Eso fue así porque recordemos que el proceso constituyente es un acuerdo político amplio y así se estableció ese mecanismo. Entonces, la derecha, que yo creo que en 2019, cuando se firmó el Acuerdo por la Paz y la Constitución, no pensaban que íbamos a llegar tan lejos, como dice el artículo de Daniel Matamala, no se veía en un escenario de que hubiese un texto constitucional elaborado con legitimidad y que pudiera ganar, ¿ya? Entonces ellos no plantearon una alternativa, ¿ya? Pero ahora la quieren plantear antes porque creo que eso también contribuye, es parte de la estrategia que ellos tienen de rechazar un texto constitucional, ¿no es cierto? Porque si te dicen, no importa que rechace, total, igual va a haber otra alternativa, pero eso no existe en la realidad. O sea, yo soy muy pragmática, porque en el fondo, para llegar al proceso constituyente actual, se requirieron 2/3 de ambas cámaras, que es donde se reformó la Constitución en diciembre de 2019 y se convocó a este único proceso constituyente, ¿ya? Para convocar a un nuevo proceso se requerirían 2/3 de ambas cámaras del actual Congreso. Entonces eso tendría que ser un nuevo acuerdo político y por la composición del Congreso actual, donde el Senado en un 50% está representada a la derecha, que no necesariamente ha apoyado el proceso, es difícil como visualizar que eso podría ser así porque es muy hipotético, es una hipótesis, ¿no es cierto? Así que me parece que por ahora no hay un plan B. O sea, hay un plebiscito el 4 de septiembre y ese plebiscito la ciudadanía tiene que votar apruebo o rechazo. Y claro, la derecha yo creo que lo que está intentando, tiene una estrategia de ver qué pasa, porque también creo que hay algo que es muy objetivo y es que la actual constitución no representa al país. Entonces, si ganara el rechazo estaríamos en una situación, yo no creo como en una crisis como la del 2019, pero sí estaríamos en una situación muy compleja. Habría que ver qué hacemos. Algunos dicen empecemos de nuevo un proceso, no sé si la ciudadanía a lo mejor apoyaría o no un proceso, no sabemos, ya a lo mejor la ciudadanía diría, bueno, ya hicimos un proceso y no resultó, tal vez habría que hacerlo en el Congreso. Y hay experiencias de procesos frustrados en países como Islandia, donde hubo un gran proceso de participación, luego el texto no se aprobó, ¿ya? O otras cosas, por ejemplo, como no procesos constituyentes, pero en Colombia, después que se hizo todos los acuerdos de paz, hubo un plebiscito y se rechazaron los acuerdos de paz, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son escenarios posibles, pero por el momento no hay un plan B. O sea, no, porque eso tendría que tener una expresión de un acuerdo político, de un acuerdo legislativo, ¿ya? O sea, tienen que ser 2/3 en el Congreso. Bien. Muchas gracias, profesora. Ha sido un honor tenerla a usted. ¿Ah? Ha sido muy enriquecedor yo creo, para todos los miembros de este grupo que han asistido a su charla, a esta disertación. Vamos a quedar muy al tanto de en alguna oportunidad más adelante poder de nuevo conversar con usted, pero nos fue muy grato y yo creo que la corporación está agradecida de su presencia. Así que para usted muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas, y también muy interesantes las preguntas y escucharlas y escucharlos. Así que los felicito también por esta actividad y feliz si podemos en el futuro volver a conversar con todo gusto. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, despedimos también a todos nuestros compañeros. Le agradecemos su presencia, su participación
y estaríamos convocándolos para próximas actividades que a lo mejor el viernes es posible que a las 6 de la tarde, compañeros, tengamos un conversatorio con nuestra también ex estudiante de la USACH, convencional constituyente médico, la compañera Natalia Enríquez. Ya conversé con ella, ya tenemos confirmado casi ya el viernes, así que, compañeros, hacerse el tiempito para estar ahí, para poder conocer de parte de ella cómo han sido las cosas al interior del proceso constituyente en esta última jornada. Así que muy buenas noches a todos, que tengan buenos días. Gracias por la invitación, Fernando. Gracias.